Ya, partámonos. Ya, comencemos. Bueno, estimadas compañeras, estimados compañeros, les damos la bienvenida a la presentación de los resultados del estudio Análisis sobre el funcionamiento de los comités paritarios de higiene y seguridad frente a la COVID-19, propuesta sindical de fortalecimiento y mayor efectividad para una mayor protección de los trabajadores y las trabajadoras. Este estudio fue realizado por la Fundación Instituto de Estudios Laborales, Fundación FIEL, por encargo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT CONOSUR, a quienes desde ya agradecemos su disposición, ¿cierto? Y esperamos de todas maneras poder continuar el trabajo en conjunto. El presente estudio es parte de las actividades realizadas por el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fundación FIEL, la cual está encabezada por Fernando Quilaleo, quien además presentará los resultados de esta investigación el día de hoy. Este espacio se constituye como uno de los 6 programas de la Fundación FIEL y a partir del cual actualmente se están desarrollando varias investigaciones, entre las que destacan un estudio sobre buenas prácticas respecto a riesgos psicosociales laborales en pymes y un estudio sobre accidentes fatales en construcción, ambos iniciados el año pasado, ¿cierto? Iniciado el año 2019, y este año se inició también una investigación sobre fatalidades con participación de vehículos en la región metropolitana, investigación que, como decía anteriormente, partió este año 2020. Antes de comenzar, les recuerdo que esta actividad está siendo transmitida en vivo a través del YouTube, de redes sociales y del YouTube de la OIT, y también a través de las redes sociales de la Fundación FIEL, y además indicarles que el estudio completo, así como los resultados y una síntesis de ellos, ya se encuentra disponible en la página web de la Fundación, www.fielchile.cl, por si desean revisarlo a medida que se va desarrollando, ¿cierto?, la presentación de los resultados. Para comenzar, queremos agradecer y saludar la participación de 3 destacados invitados: a Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores; a Fabio Bertranú, director de la oficina de la OIT para el Cono Sur, de la oficina de la OIT, como decía; y a Gabriel Fernández, gerente de Asuntos Corporativos de la Asociación Chilena de Seguridad, quienes entregarán los saludos iniciales. Así como también me gustaría agradecer a Horacio Fuentes, quien es consejero nacional de la CUT y también secretario nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Central, y también a Carmen Bueno, quien es especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo de la OIT CONOSUR, quienes comentarán los resultados de la investigación. La estructura de la actividad será la siguiente. Vamos a partir con 4 minutos para las palabras iniciales, que serían Bárbara, Fabio, Gabriel. Posteriormente, en los siguientes 20 minutos, se presentarán los resultados del estudio por parte de Fernando, y luego se realizarán los comentarios por parte de Horacio y Carmen, con 10 minutos para cada uno. Finalmente, se va a abrir un espacio de preguntas, las cuales van a ser respondidas principalmente por Fernando, y las cuales deben ser enviadas también a través del chat de Zoom. Entonces, sin más, le damos la palabra a la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. Bueno, en primer lugar saludarlas a todos, a todas. Excusarnos un poquito porque todavía nos pilla la tecnología a veces. Ha sido toda una revolución para nosotros. Así que solamente señalar que, bueno, para nosotros desde la CUT, el trabajo que está desarrollando la FIEL con sus distintos programas no solo nos llena de orgullo, sino que nos permite también a los dirigentes sindicales contar con más y mejores insumos en un tiempo de debate particularmente prolífero, ¿no?, para Chile, que va a ser el marco del proceso constituyente, y donde nosotros nos hemos propuesto la tarea
de que el desafío o la misión del mundo sindical organizado en la CUT sea contribuir a este debate poniendo los temas del mundo del trabajo y particularmente el valor del trabajo al centro de la sociedad. Eso no es solamente, como creen algunos, hablar de derechos colectivos, que sin duda lo es, derechos fundamentales a organización, el derecho a la libertad sindical, el derecho a huelga efectiva, sino que también es reconocer aspectos tan esenciales y trascendentales para lo que va a ser el futuro del mundo del trabajo, como los riesgos psicosociales, los factores que hoy día afectan a los trabajadores y trabajadoras, las condiciones en las que se están desempeñando, las condiciones de seguridad e higiene, que además con la pandemia ha quedado absolutamente en evidencia que es un tema en el que aún tenemos deudas, no solamente en Chile, sino que hemos podido ver que a nivel mundial no solo necesitamos buenas políticas públicas para enfrentar una pandemia, sino que también necesitamos la capacidad de entender el desafío de los comités paritarios, el rol de los sindicatos en las materias que tienen que ver con la seguridad y salud de los trabajadores, son elementos esenciales. Y esas materias hoy día tienen una oportunidad preciosa para ser debatidas en el marco del proceso constituyente y entender entonces que el valor del trabajo no es solo la capacidad de organización, la justa remuneración, sino que también es el desafío por la seguridad social en el más amplio concepto, tal cual como lo señala la OIT en el convenio 102, es decir, desde el debate de pensiones hasta el cuidado y la corresponsabilidad, pasando también por las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, es muy relevante que nosotros esto ya no solamente lo podamos transmitir a nivel discursivo, sino que también lo podamos complementar con las acciones que desde las dirigencias se desarrollan, particularmente lo que han hecho Horacio Fuentes, el compañero Erasmo, desde la Secretaría de Seguridad y Salud de la CUT, que requiere para poder bien llevar los debates de las políticas públicas insumos. Y esos insumos los construimos a partir de estas investigaciones, de estos informes, del trabajo que se ha hecho en la Secretaría y en el programa de la Fundación, de la mano también de Fernando Tilaleo. Entonces, creo que para nosotros esto tiene un tremendo valor y nos permite tener, yo diría que una suerte de estar a la altura, ¿no?, del desafío, donde no solamente llevamos nuestras demandas, sino que además lo hacemos a partir de investigación, de estudio, de confrontar datos, de poder hacer experiencia a partir de la empiria, y creo que eso es súper valioso para este tiempo. En esto, por cierto, que siempre nos acompaña y nos apoya la OIT, y nosotros agradecemos enormemente la disposición y la entrega que han hecho, el acompañamiento en estos procesos, el importante rol que se jugó, y en eso destacar particularmente el rol de Carmen Bueno en lo que fuera el desafío de la construcción de una política de seguridad y salud en nuestro país, que es una tarea aún, yo diría que inconclusa. Tenemos muchos desafíos que seguir enfrentando, pero fue no menor el desafío de poder avanzar en una política para nuestro país, y eso yo creo que es un elemento súper significativo, porque hacer estos debates, tener estos insumos, se puede contrastar también con una ley que, si bien con altos y bajos, evidentemente es un instrumento muy importante. Saludar también a los representantes de la Asociación Chilena de Seguridad, con quienes también hemos tenido diálogo en estas materias, con quienes tenemos un compromiso conjunto respecto de las garantías de seguridad y salud de nuestros trabajadores. Ellos desde el rol que les toca de garantizar el efectivo cumplimiento de las normas, y nosotros también desde el rol de la educación y de la formación con los dirigentes y las dirigentes sindicales, donde por cierto que los comités paritarios juegan un rol principal junto con los sindicatos. Por una cuestión de la legislación, son los llamados a ser la primera línea a la hora de la defensa de las condiciones de seguridad y de salud, de higiene de los trabajadores en el espacio laboral, pero sin duda que esta es una labor colectiva y muy complementaria también con los sindicatos. Así que también entregarles un gran abrazo a los dirigentes de la Asociación Chilena de Seguridad, y nada, nosotros muy contentos de poder participar en estos eventos, porque insisto, en un tiempo particularmente oportuno para hacer debates de alto alcance sobre los desafíos que tiene Chile, y particularmente cuáles son los desafíos en el mundo del trabajo, enfrentados a una pandemia, enfrentando nuevos desafíos, con deudas de arrastre, con incertidumbre frente a toda esa realidad.
el desafío de poner el valor del trabajo al centro creo que es una tarea hermosa a la que estamos abocados hoy día y que puede tener yo diría que se puede complementar muy bien si entendemos esto como un desafío más allá de lo corporativo, más allá solamente de las definiciones que uno podría decir más tradicionales, y si también incorporamos en esto los factores de seguridad, de salud, es decir, poner al sujeto o al ser humano en el centro, que es una tarea, yo diría que no menor en los tiempos que corren, pero que también ha sido de las grandes lecciones que nos ha dejado la pandemia que estamos viviendo. Así que nada, creo que me pasé los 4 minutos, así que perdón Martín, yo solamente entregaré estas palabras y bueno, muy contenta, muy agradecida y además que estos temas siempre son particularmente interesantes y convocantes para nosotros digamos, por lo propio que nos toca vivir con los trabajadores y trabajadoras, y hoy día particularmente en todo aquello que tenga que ver con las condiciones también de salud mental, porque no cabe duda que ahí hay un tema muy potente del que tendremos que hacernos cargo post pandemia también, porque esto va a ser un poquitito más de largo alcance probablemente de lo que hemos podido vivir hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. A continuación le damos la palabra a Fabio, director de la OIT CONASUR. Muchas gracias, Martín. Muy buenos días, presidenta Bárbara Figueroa. Muy buenos días, Gabriel Fernández, de la Asociación Chilena de Seguridad, y a los colegas y amigos que están participando de este evento. Creo que Bárbara dijo todo lo que yo iba a decir, ¿no? La importancia que tiene este tema. Esta actividad es parte de nuestro trabajo y nos satisface mucho poder reunir en un espacio para intercambiar en un diálogo, comentar sobre los resultados de este estudio. Es parte del fortalecimiento que tenemos que hacer con los distintos actores del mundo del trabajo, en este caso a través de la FIEL, el fortalecimiento de un actor muy importante, la representación sindical, en una institución laboral que creemos que es crítica. Ya veníamos desde el año pasado, cuando se adopta la declaración del centenario de la OIT, donde habíamos tenido la oportunidad de poner de relieve la importancia que tenía la seguridad y salud en el trabajo como un derecho fundamental. Si bien esto no se materializó, ha quedado en la agenda de trabajo de nuestra organización tripartita, y además la circunstancia especial que mencionaba también Bárbara, de la coyuntura y los grandes desafíos que nos ha impuesto la pandemia, y donde uno de los pilares fundamentales ha sido justamente en la respuesta cómo proteger a los trabajadores en el lugar del trabajo, reforzando las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Y para eso necesitamos instituciones laborales fuertes, instituciones donde participen los actores y haya una construcción colectiva, y los comités paritarios de higiene y seguridad, claro, son más importantes, creemos, que nunca para poder afrontar la coyuntura, pero también para tener una mirada de mediano o largo plazo de cómo van a ir evolucionándose estas instituciones laborales y se van a ir adaptando a los nuevos desafíos que presenta el mundo del trabajo. Y esto solamente se puede hacer con la participación plena de los actores sociales, con sus capacidades desarrolladas, y en este caso también celebrar que los organismos, Gabriel, a través de ustedes, de la asociación, de los organismos administradores, que también son un factor clave en el desarrollo de las políticas, la implementación y, en definitiva, la efectividad de las distintas instituciones laborales. Sin más, renovar nuestro compromiso para poder acompañar este proceso. Creo que es un trabajo de largo aliento, entonces estoy seguro que no va a ser la última vez que nos reunamos para hablar de este tema. Renovar el compromiso de la oficina y bueno, agradecer también a mi colega Carmen Bueno por este acompañamiento, y seguramente nos estaremos encontrando a partir de las conclusiones de este seminario en futuras actividades. Muchas gracias, Martín. Martín, micrófono. Martín, micrófono.
Perdón, ahí sí. Gracias, gracias Fabio por el saludo. Ahora a continuación seguimos con las palabras de Gabriel Fernández, gerente de Asuntos Corporativos de la Asociación Chilena de Seguridad. Gabriel. Muchas gracias, Martín. Bueno, quisiera partir saludando y agradeciendo también a Bárbara, a Fabio, a Carmen Bueno, a Horacio también, y principalmente a Fernando, que nos hayan invitado a participar en esta instancia, en este seminario, para discutir sobre el rol de los comités paritarios. A nombre de la Asociación Chilena de Seguridad, es un honor poder dar estas breves palabras de bienvenida. Y también quería aprovechar la oportunidad de resaltar que en las mutualidades, y en particular en la Asociación Chilena de Seguridad, estamos conscientes que cumplimos un rol social que nos trasciende y que es fundamental para el bienestar de los trabajadores, que es básicamente la ley nos ha entregado un mandato que es clarísimo y que pone a los trabajadores en el centro de nuestro actuar. Somos una entidad sin fines de lucro, que tiene un directorio paritario, y que al mismo tiempo tenemos el rol de administrar el seguro de accidentes y enfermedades profesionales. Esta tarea muchas veces perdemos, uno como que está acostumbrado a oír hablar del hospital del trabajador, de las agencias, y es importante decir que si bien uno de los roles fundamentales es la atención digna, eficiente, nosotros nos gusta decir una atención humana, frente a accidentes y enfermedades profesionales, es mucho más importante evitar llegar al punto en que dicha atención es necesaria. Nuestro primer deber, que en gran medida justifica nuestro existir, es prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales. Es decir, nuestra primera tarea es jugar un rol preventivo en la entidad herida, porque nuestro mayor anhelo es lograr que los trabajadores desarrollen su actividad en ambientes sanos y seguros. Y para esto contamos con varios aliados. Aquí con la Bárbara, con Horacio, con Fernando hemos trabajado mucho, y uno de estos aliados importantes son las centrales de trabajadores, y en particular la CUT, con quien hemos desarrollado este trabajo. Me acuerdo cómo celebramos cuando Fernando empezó a armar en la FIEL este departamento, pseudo departamento de estudio, para poder generar data, para poder generar información, para tener un debate informado basado en la evidencia. El yo creo y opino es genial, pero el yo creo y opino con bases fundadas, con análisis, es mucho más potente y nos permite tal vez buscar las mejores prácticas más allá de las sanas y razonables diferencias que puedan existir. Un segundo actor que es fundamental en esta tarea de prevenir accidentes, a mí me gusta decir que es la institucionalidad de la seguridad social, y en particular de la forma en la que está organizado el sistema. Acá hay ciertos elementos que son centrales y que alinean los intereses. El primero es la responsabilidad del empleador en las materias de seguridad y salud ocupacional. Creo que cualquier medida siempre debemos cuidar de mantener dicha responsabilidad bien orientada, bien clara. Es el empleador el responsable último de la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores. Por supuesto, no está solo en esta tarea, pero él es el responsable. Eso es un factor crítico de la conversación que yo creo que debemos tener. Un segundo actor crítico, especialmente en las empresas con el número de trabajadores con más de 25, si no recuerdo la cifra exacta, donde ya deben formar el comité paritario, es justamente esta instancia, el comité paritario. El comité paritario tiene cosas muy bonitas, de partida que es gratuito. La gente, a mí me ha tocado trabajar harto con los miembros de los comités paritarios, y es gente que se está entregando a sus compañeros trabajadores para el cuidado de ellos. Es una instancia gratuita, es una instancia voluntaria, tiene muchas características que debemos resaltar. Por supuesto, y como el estudio lo levanta, hay muchas tareas por hacer en ese aspecto. O sea, los comités paritarios todavía tienen grandes espacios de mejora, pero a mí me preocupa que construyamos por sobre lo que es bueno y tratemos de mantener dichas cosas que funcionan y mejorar las que todavía hay espacios de mejora. Y por eso también quisiera resaltar como tercer aliado a los sindicatos. Yo creo que acá debemos ser súper claros que los comités paritarios son un organismo de carácter técnico, o debiese serlo, para levantar las necesidades de las empresas, y los sindicatos cumplen un rol totalmente distinto, igual de fundamental, pero en otras aristas, y por lo tanto son dos roles complementarios que se retroalimentan.
y lo que a mí me gustaría resaltar acá como Asociación Chilena de Seguridad es eso, es invitarlos a seguir trabajando juntos los sindicatos, las centrales de trabajadores y los comités paritarios en esta tarea de ver cómo llevamos la materia de seguridad y salud ocupacional al interior de la empresa. Sobre todo en este entorno de coronavirus, donde, si ustedes se acuerdan, hace un año tuvimos un seminario donde nos invitaron, Cristóbal Cuadra presentó unas palabras. ¿Y cuáles eran los desafíos que mencionó? Esto es antes del estallido social y antes del coronavirus. Mencionó el teletrabajo, mencionó los problemas de salud mental y mencionó uno que todavía no hemos levantado lo suficiente, que es la extensión de la edad de retiro. Básicamente estamos viviendo más años, hay un tema que estamos trabajando hasta una edad más avanzada. Entonces yo creo que el coronavirus, más que cambiar los grandes desafíos, los aceleró. Entonces la invitación es a continuar este trabajo técnico, serio, que felicito, trabajar todo en conjunto para ver cómo abordamos como país estos grandes desafíos que el coronavirus y lo que estamos viviendo han acelerado. Muchas gracias Bárbara, Horacio, Fernando, Fabio, Carmen. Gracias Gabriel. Bueno, para continuar con la actividad y entrar de lleno a lo que son los resultados de esta investigación, le vamos a dar la palabra a Fernando Quilaleo. Como decía al principio, él es encargado del programa de seguridad y salud en el trabajo de la Fundación Fiel, con quienes trabajan también muy de la mano, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ocupacional, Higiene y Seguridad de la CUT. Así que sin más le doy la palabra a Fernando. Vamos a compartir aquí pantalla para la presentación. Ya, Martín, muchas gracias. Junto con agradecer las buenas palabras de todos mis antecesores ahí, particularmente a la dirigencia sindical que nos apoyó en el proceso de esta investigación, a cada uno de los dirigentes de las distintas regiones que colaboraron en sus distintos espacios metodológicos. Ustedes pueden encontrar hoy día, como dijo Martín, ya está disponible en la página de Fiel el estudio que se llama Estudio sobre el funcionamiento de los comités paritarios de higiene y seguridad frente al COVID-19, propuesta sindical de fortalecimiento y efectividad para una mayor protección de los trabajadores y trabajadoras. Y este estudio mandatado por CUT, realizado por Fiel con el apoyo de la OIT. El objetivo general de este estudio fue facilitar el diseño de herramientas de análisis y propuestas al movimiento sindical para fortalecer su participación en la adopción de medidas de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo medidas frente al riesgo de contagio del COVID-19 en el ámbito laboral, por cierto. Aquí tendríamos que hacer una precisión que bien avanzadas las cosas del estudio. Este estudio tenía inicialmente como objetivo, como vamos a ver ahora en un subobjetivo específico, identificar algunas mejoras. La siguiente lámina, Martín. Los objetivos específicos eran realizar un análisis sobre cómo los comités paritarios pueden contribuir al fortalecimiento de un ambiente de trabajo seguro, incluso frente al COVID. Luego, identificar las mejoras que se deberían incorporar para un funcionamiento más efectivo de los comités paritarios. Ahí nos acaban de hacer una pregunta. Por cierto, la presentación va a ser enviada y también va a estar disponible en la página web de Fiel para que la bajen junto con los otros documentos. Hay dos documentos, el informe completo de la investigación y la parte de las conclusiones y recomendaciones finales. Entonces también buscábamos evaluar el aporte de los comités paritarios para evitar los riesgos de contagio y la revisión generar un informe de recomendaciones y la revisión de buenas prácticas. Era un poco lo que les quería comentar. Las buenas prácticas, a poco andar, encontramos mucha dificultad y había mucha crítica en realidad de parte del mundo sindical sobre la labor que habían estado desarrollando los comités paritarios antes de la pandemia y mucho más durante la pandemia, y la verdad es que nos costó encontrar, y encontramos algunas prácticas aisladas de trabajo colaborativo de los comités paritarios
y tengo que ser claro en decirlo que esa fue la posición que nos informaron los dirigentes. Siguiente lámina, por favor, la metodología. Ya. La metodología rápidamente duró 3 meses, de mayo a julio. El tipo de estudio fue descriptivo y explicativo, una investigación más bien exploratoria y fue cualitativa. El muestreo fue de dirigentes sindicales de CUT de base, regionales y nacionales o provinciales, especialistas y profesionales de la prevención. Y las técnicas de investigación fueron revisión bibliográfica, data, estadística, entrevistas semiestructuradas vía cuestionarios. Estábamos en plena pandemia, entre mayo y julio, todo fue webinar, todo fue vía Zoom, y finalmente un grupo de discusión para la validación de las propuestas. Voy a saltar esta parte para atender los 20 minutos, que es un poco la descripción de qué son los comités paritarios. Decir un par de cositas nomás. Surgieron en 1969, como muchos de ustedes saben, con la ley 16.744, y son paritarios porque cuentan con, déjemela ahí, esa lámina, por favor, Martín, a la que voy a llegar, cuentan con 3 representantes titulares y 3 representantes titulares del empleador y 3 representantes designados por el empleador y 3 elegidos por los trabajadores. Y por cada miembro titular se entiende que se designará otro de carácter suplente. Son obligatorios para toda empresa o faena o sucursal o agencia donde trabajen más de 25 personas. Esta es una data que encontramos y que agradecemos a la Superintendencia de Seguridad Social que nos la compartió. Y ahí está el número total de comités paritarios existentes en Chile hoy día. Son poco más de 21.163 comités paritarios los que están registrados. En el sector público son 2.029 comités paritarios. Los del sector público son fiscalizados directamente por la Superintendencia de Seguridad Social, por la SUCESO. Y los comités paritarios del sector privado son fiscalizados por la Dirección del Trabajo, por las inspecciones del trabajo provinciales. Y esos son 19.134, lo que dan 21.163. Esta data, la verdad, es que proviene del año 2018. La mutualidad que tiene un mayor número de comités paritarios afiliados es precisamente H, con 13.068, luego la Mutual de Seguridad con 5.528, el IST con 2.276 y bastante atrás el Instituto de Seguridad Laboral, que es lo que podríamos llamar la Mutualidad del Estado, con 291. Ustedes van a encontrar en el informe completo, en el informe del estudio, que ahí están también algunas referencias a la supervisión o regulación también, a las fiscalizaciones que se hacen sobre comités paritarios en los últimos años. Hay un cuadro también que yo no lo traje. Vamos a seguir, luego viene el rol de los comités paritarios, lo vamos a dejar ahí solamente, pero entonces algunos de los principales es asesorar e instruir a las y los trabajadores para la correcta utilización de los elementos de protección personal, y así una serie de tareas que deben cumplir, algunas bastante técnicas, como investigar causas de enfermedades profesionales o investigar causas de accidentes del trabajo, que ya en sí mismo es complejo, es casi hacer una investigación policial, ¿cierto? Forense, de un hecho que a veces es muy trágico para los propios trabajadores y para los compañeros de trabajo. Reseñamos ahí algunas de las debilidades que aparecieron mencionadas por los dirigentes antes de ir con las propuestas. Los representantes no son autónomos, es solo para titulares, no se conocen sus resoluciones, se le da poca importancia por la empresa, hay falta de capacitación a los miembros, falta de presupuesto permanente, no se cumplen sus resoluciones en la empresa busca reemplazar la voz del sindicato a veces por el comité paritario, deben reunirse más y más frecuentemente. Ahora, a partir de esas críticas y también de propuestas, aquí están la batería de propuestas que surgen. Yo la he sintetizado aquí, el número de propuestas es el correcto, pero la fundamentación está sintetizada, ¿ya? En honor al tiempo. Entonces, tal vez, y lo que más salió quizá, está ordenado tal vez con cierto orden de jerarquía y de importancia, y lo que más aparece demandado por los trabajadores, dirigentes sindicales de CUT, es
caminar hacia un modelo de prevención participativa en seguridad y salud en el trabajo. Los dirigentes han planteado que existe esta exigencia fuerte de querer participar dentro de la prevención, de que sean sus voces escuchadas, que su expertise. De pronto hay trabajadores que llevan 20 o 30 años en una función de la empresa y todavía sienten que la prevención les cae desde algún lugar, desde el espacio, ¿cierto? Desde el cielo, como se quiera decir, desde la oficina de prevención, desde el departamento de prevención, y sienten que no escuchan su voz respecto a lo que pueden aportar. Estos modelos laborales de prevención de seguridad y salud han tardado mucho en incorporar metodologías participativas. Son ampliamente demandados, como les digo, por los trabajadores y los dirigentes, y lo que señalan es que sumar a los trabajadores y a las directivas sindicales al trabajo real. Todo lo que aparece aquí entrecomillado son frases directas tomadas de dirigentes que nos aportaron con sus ideas y con su esfuerzo, su compromiso, y están aquí reseñadas. También las van a encontrar en el informe, ¿ya? Entonces, dicen que todo aporte de los trabajadores y las directivas sindicales debiera estar o ser parte del trabajo real en prevención. Vamos al punto 2, entonces. Los sindicatos deben incorporarse a la gestión de los comités paritarios de higiene y seguridad. Eso han planteado. Una buena estrategia es la participación de dirigentes sindicales con fuero que permita discutir sin temor las situaciones de seguridad y prevención. Los representantes laborales se pueden ver expuestos en el comité paritario y sentir temor respecto a represalias por levantar ciertas situaciones o problemas que se viven dentro de la empresa. El rol activo, por tanto, de los sindicatos en los comités paritarios favorecería el diálogo social y evitará considerar los entrevistados que la empresa no busque sustituir al sindicato por una gestión sindical que no le corresponde a los comités paritarios. Eso también es una preocupación, que en ciertas empresas donde el diálogo social no camina bien y los sindicatos no tienen una buena relación con la jefatura o con los mandos de la empresa, se busque realizar esa gestión sindical a través de los comités paritarios. Una mayor autonomía y fuero de los comités paritarios. Entonces, lo que plantean es promover formas para lograr cierta autonomía al interior de los trabajos de las empresas por parte de estos comités paritarios, lograr que su voz tenga injerencia en la gestión preventiva, que sean escuchados, que sean reconocidos como actores. Muchas veces sienten que no son ni escuchados ni logran una participación real. Hay aprensión sobre los representantes laborales que se podrían ver expuestos a represalias al levantar temas de seguridad y salud, y nos referían varios casos en que cuando los miembros titulares, sobre todo los trabajadores, levantaban este tipo de situaciones, la empresa lo veía con malos ojos, y por parte de los representantes empresariales o de los empresarios, digamos, de la parte patronal dentro del comité paritario, los representantes no levantaban porque parece que en Chile hay cierta lógica de dirección de empresa, que cualquier mando medio que levante un problema es mal visto y que no está haciendo bien su pega. Pasemos al punto 4. En el punto 4 nos encontramos con capacitación y formación a los integrantes de los comités paritarios. Esta es una de las propuestas muy reiteradas, que debiera ser esta capacitación obligatoria, presencial y con calificaciones o calificada, tener una mayor capacidad de incidencia en las situaciones que ocurren, tener incidencia también en el tipo de capacitación que se otorga. Los trabajadores demandan de las mutualidades un mayor apoyo y compromiso de capacitación en seguridad y salud, asegurar también instancias de protección. Lo que se ha visto con la pandemia, lo que no se ha visto, parece que ahí falta una letra, dice asegurar instancias de protección, lo que no se ha visto con la pandemia del COVID-19 para aminorar sus efectos. Lo que plantearon muchas veces los dirigentes es que tanto el comité paritario, pero también las mutualidades,
no tuvieron una presencia desde el origen, desde el primer momento. Hablemos desde el 15 de marzo del 2020 en protección y cuidado en el marco del COVID-19, y más bien lo que planteaban era que hubo un intento ese primer mes, los primeros 30 o 50 días, de plantear que el COVID no era una afección laboral, y en eso estuvieron los esfuerzos de las mutualidades más que en desplegarse y apoyar desde la salud laboral a generar ciertas acciones profilácticas para el contagio, para evitar el contagio del coronavirus. Vamos al 5. La promoción y el respaldo del rol de los comités paritarios. Los dirigentes han demandado un mayor compromiso de las mutualidades con la formación, capacitación y seguimiento y recursos para el buen funcionamiento, que exista una fiscalización a la labor que realizan también las mutualidades, que las mutualidades notifiquen a todos los integrantes del comité que se realizarán evaluaciones de puestos de trabajo para la calificación de enfermedades profesionales y o accidentes. Innovar e incorporar nuevas metodologías para motivar en la formación y apoyo de mutuales. Me comentaba Gabriel Fernández que el número de capacitaciones que hace H hoy día por trabajador en Chile, o por la cantidad de trabajadores, se iguala a centros universitarios. Y de alguna forma pareciera ser que esa capacitación o ese rol no está llegando lo suficientemente a los comités paritarios. Eso es lo que han planteado los dirigentes. Diálogo social y red de trabajo con comités paritarios de higiene y seguridad. Que se puedan compartir los aprendizajes que se van obteniendo, crear y contar con una red nacional de comités paritarios para estar informado y compartir información que cada actor va consiguiendo. Aquellas buenas prácticas que aparecen, tener la posibilidad de replicarlas. Y, por ejemplo, generar mesas de trabajo por área, por rubro o ramal, como se llama en el mundo laboral, incluso locales o regionales, que integren también a autoridades de distintos organismos del Estado, como salud, trabajo, la dirección del trabajo, la Suceso, Senajomín, Transporte y otros organismos que regulan temas de seguridad, que en Chile son bastantes, prácticamente en todos los ámbitos. Cualquier ámbito que uno piense, existe un organismo que genera algún tipo de regulación, un organismo público que genera algún tipo de regulación en seguridad, desde CONAF hasta quizá temas de energía nuclear, pasando por la pesca, la minería, bueno, cualquier ámbito en el cual uno pueda pensar donde haya actividad laboral, existe algún organismo que regula y que debieran de una u otra manera participar en estas acciones. Promoción y respaldo al rol de los comités paritarios. Lo que plantean es que se necesita difundir de mejor manera el rol que cumplen los comités paritarios dentro de la empresa, a veces cuando los trabajadores se están integrando, sobre todo cuando son jóvenes, y a veces incluso cuando ya llevan varios años de desempeño, se desconoce el rol del comité paritario, se hace poca actividad de difusión, y por tanto desarrollar una campaña de difusión a través de publicidad audiovisual o amigable del rol y la importancia de los comités paritarios podría ser una buena solución. Señalan que no hay una verdadera difusión dirigida a los trabajadores de la importancia y función de los comités paritarios, un poco lo que se decía aquí también, que es un trabajo voluntario adicional al trabajo permanente que tiene un trabajador, y eso no siempre está presente tanto en los trabajadores como en la parte empresarial. Bueno, algo que se demanda habitualmente, que está en el punto 8, mayor compromiso y más recursos para los comités paritarios de higiene y seguridad. Entonces, una mayor colaboración por parte de la empresa para la entrega de información en materia de gestión, recursos para realizar propuestas de mejoramiento, conocer el presupuesto de la empresa, algo que es tan difícil a veces conseguir, tanto para los sindicatos, incluso cuando están en una negociación colectiva, pero esto va asociado a que la empresa puede decir, mire, nosotros disponemos de tantas luquitas para que podamos desarrollar conjuntamente tareas de prevención. Los comités paritarios no cuentan con un presupuesto asignado, esto debilita su accionar, sus integrantes no pueden tener una mayor dedicación y van perdiendo protagonismo al interior de la empresa. Y finalmente, lo que se plantea es que el comité paritario, por ley,
debiera juntarse 2 veces al mes. Ya, seguimos. Otro tema significativo y del cual ha sido duramente cuestionado los procesos y tal vez debilitan el accionar de los comités paritarios tiene que ver con la transparencia y la mejora del sistema de elecciones. Hay un exceso de manipulación de las empresas titulares y poca transparencia en sus procesos de selección democrática, señala. La empresa controla las elecciones de los comités paritarios y a veces las elecciones son medias truchas. O dicen también que en la empresa donde yo trabajo, señala uno, los comités paritarios no funcionan porque las elecciones no son transparentes y malas elecciones llevan a comités paritarios débiles. Bastante categórico, bastante transversal esta visión de que las elecciones muchas veces no son lo suficientemente transparentes y eso va debilitando entonces desde el origen el accionar de los comités paritarios. Y finalmente plantean que es necesario disponer de un protocolo de funcionamiento de los comités paritarios, ojalá nacional, con ciertos ajustes locales, pero que integre que permita a todos los comités paritarios funcionar de una manera mínima, regular. Existe esta falta de protocolos de funcionamiento claros, que cada comité paritario lo hace a su gusto y gana. Los comités paritarios se forman solo para cumplir con la ley, señalan, y así se podría disponer de equipos comprometidos si hubiese un funcionamiento claro y transparente. Finalmente, esta frase que me pareció muy reveladora del contexto en el que estamos con los comités paritarios, y con esto termino, estar preocupado del funcionamiento de los comités paritarios de higiene y seguridad ya es una debilidad. Esas son las conclusiones con las que llegamos los dirigentes, las principales, por cierto. Les quiero agradecer haberme escuchado y para mí fue muy grato desarrollar este estudio, fue muy motivador, fue muy clarificador y creo que hay ahí propuestas para todos los sectores y todos los actores que pueden considerar en el transcurso de un corto y mediano plazo para su implementación. Martín, era lo que tenía que contar. Perfecto. Muchas gracias, compañero, por esta presentación. A continuación, damos el espacio para los dos comentaristas, ¿cierto?, que tenemos invitados. Tienen 10 minutos para comentar cada uno. Partimos con Carmen Bueno, especialista de la OIT, quien va a partir con los comentarios. Muchas gracias, Martín. Buen día a todos y a todas. De verdad que muy agradecidos por habernos invitado a compartir algunas reflexiones en torno a este estudio y sobre todo un tema tan importante para nosotros como los comités paritarios de higiene y seguridad. Me gustaría partir diciendo que son instancias de diálogo social bipartito que ya vienen reconocidas en los convenios de la OIT y que son además un elemento fundamental de los sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo. El convenio 187 y la recomendación que lo acompaña ya lo mencionan, también el convenio 155 y su recomendación, así como otros convenios sectoriales en materia de seguridad y salud, como aquellos que regulan la seguridad y salud en la agricultura, en la minería o en la construcción. Si bien es cierto que estos últimos, al igual que el 155, no han sido todavía ratificados por Chile. Sin embargo, creo que es importante recordar que sí hay un convenio que, aunque no hace referencia expresa a los comités paritarios, sí se refiere a los representantes de los trabajadores en el interior de las empresas y es el convenio 135. El convenio 135 de la OIT sí que fue ratificado por Chile y establece un sistema de garantías y facilidades para todos los representantes de los trabajadores en el interior de las empresas. A mí lo primero que me llamó la atención cuando llegué a Chile y empecé a estudiar este tema con más profundidad es que hay una cierta, yo diría que importante dispersión normativa en relación a la regulación de los comités paritarios.
La obligación de constituirlos efectivamente viene en la ley 16.744, pero en cambio si queremos conocer cómo se constituyen y cómo funcionan debemos acudir al Decreto Supremo 54, pero el fuero sabemos que está regulado en el Código del Trabajo. Además los comités paritarios de faena tienen otra regulación y lo mismo respecto a los comités en el sector portuario. Y nosotros creemos que esta dispersión normativa puede influir en una mayor dificultad para conocer el marco normativo de estas instancias, pero también para la difusión y promoción del rol que tienen en el interior de las empresas. Otra reflexión que creo que habría que hacer es ¿cuál es la naturaleza de los comités paritarios? Es decir, ¿son instancias técnicas, como se ha dicho? ¿Son mecanismos de organización preventiva en el interior de las empresas? ¿O son instancias de diálogo social bipartito? Y en este sentido, si tenemos en cuenta que las empresas que ocupan a más de 100 trabajadores deben tener simultáneamente un departamento de prevención y un comité paritario, ahí parecería que cada uno juega un rol. Uno, el departamento de prevención, es el organismo técnico y la modalidad de organización preventiva de la empresa, y el comité paritario es la instancia de diálogo social. En cambio, si vamos a las empresas entre 25 y 100 trabajadores, ahí vemos que se refunden los dos roles. Y por supuesto en las empresas de menos de 25 trabajadores sabemos que la normativa no prevé ninguna modalidad ni de diálogo social ni de organización preventiva. En este sentido, desde la OIT hemos recomendado en numerosos foros el establecimiento de mecanismos de organización preventiva y de participación de los trabajadores en empresas de menos de 25 trabajadores, pero también el establecimiento de mecanismos propios de organización preventiva en empresas de 25 a 100 trabajadores distintos de los comités paritarios. El tema de las facultades y atribuciones, Fernando ya lo ha comentado. Si comparamos las facultades y atribuciones que tienen los comités paritarios en la normativa chilena con los que le reconocen los convenios de OIT, ahí también observamos que quizás hay algunas brechas y deberían considerarse algunas otras facultades legales. El tema de la formación también es una gran preocupación. De acuerdo con los convenios de OIT, la formación específica de los integrantes de estas instancias bipartitas de diálogo social es, como también se ha referido Gabriel, una obligación empresarial, y además distingue esta obligación empresarial de formar a los integrantes de los comités paritarios de la obligación de formar al resto de los trabajadores de la empresa. Y este sí que creemos firmemente que es una brecha importante que hay que reducir. No tenemos más que recordar que la ENCLA del 2014, según la cual el 73% de los trabajadores integrantes de los comités paritarios declararon tener un conocimiento medio o moderado de la seguridad y la salud en el trabajo. Y aquí, sin perjuicio de que, como hemos dicho, es una obligación empresarial, y que además el rol que pueden hacer, por ejemplo, las instituciones públicas o los propios organismos administradores en materia de formación de los integrantes de los comités paritarios puede ser un enorme aporte, también creemos que sería importante relevar experiencias de las propias organizaciones de trabajadores que en muchos países, a través de sus secretarías o de sus departamentos de seguridad y salud, han hecho en materia de formación de cuadros sindicales y también de trabajadores integrantes de los comités paritarios. Esa misma ENCLA a la que me refería, por ejemplo, un 32% de los trabajadores integrantes de los comités paritarios declararon no tener apoyo de los sindicatos en esta materia. Y ahí me gustaría recordarles que desde OIT hemos lanzado algunas iniciativas de formación específica de trabajadores y de integrantes de comités paritarios de higiene y seguridad, por ejemplo, en el sector de la construcción o más recientemente en el sector portuario. En cuanto a las garantías, el tema del fuero sindical también es claro. Ahí los convenios establecen la necesidad de establecer este régimen de facilidades y garantías para todos los representantes de los trabajadores y aunque el convenio 155, insisto, no ha sido ratificado por Chile, sí lo ha sido el 135 que establece, por lo tanto, la necesidad de que cuenten con esta protección.
En materia de fiscalización, efectivamente, Fernando se ha referido a que existen ya distintos organismos en Chile dedicados a la fiscalización de los comités paritarios en el sector público y en el sector privado, pero además en el sector privado pues se da otra característica, y es la dispersión institucional en materia de fiscalización. No solo la Dirección del Trabajo tiene la facultad de fiscalizar a los comités paritarios, sino también otras instancias como Sernagiomín y Directemar. Y además de los datos que se incluyen en el estudio sobre los programas de fiscalizaciones que la SUSESO ha hecho a las municipalidades en materia de comités paritarios, creemos que, por ejemplo, habría que añadir los datos de la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo solo el año pasado reportó 401 sanciones económicas impuestas a empresas en materia de comités paritarios por un monto aproximado de 670 millones de pesos, por lo que quizá también podría ser recomendable solicitar a todas estas instituciones, por ejemplo, a través del portal de transparencia, información relativa a estas materias. Otra dificultad que nos hemos encontrado es que en realidad el estudio ofrece los datos de la SUSESO sobre los comités paritarios existentes según los organismos administradores, pero en Chile no existe, a diferencia de otros países, un registro administrativo oficial para contar con información precisa sobre los comités paritarios constituidos y en funcionamiento. Y además ocurre que, por ejemplo, los datos que el gobierno entregó a la OIT en la primera memoria tras la ratificación del 187 del convenio, se daba una cifra que sorprendentemente es menor a la que ahora se reporta, es decir, existen ahora menos comités paritarios que los reportados oficialmente por el Ministerio de Trabajo en el año 2009. Para terminar, a mí me gustaría decir que efectivamente se pueden hacer muchas propuestas para fortalecer los comités paritarios, pero yo creo que es importante recordar, y así lo hacía la presidenta de la CUT, que ya hay una propuesta acordada tripartitamente. Y en este sentido, nuestro criterio discrepa respetuosamente de la afirmación que se hace en el estudio respecto a la débil mirada de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en materia de comités paritarios. Tanto los principios de la política como sus objetivos, como el régimen de responsabilidades, incluso los compromisos específicos hacen referencia a los comités paritarios. Por ejemplo, existe un compromiso específico de elaborar e implementar un plan de formación de competencias en materia de seguridad y salud, no solo para trabajadores, sino también para dirigentes sindicales y para miembros de comités paritarios. Y además recuerden que existe otro compromiso importante, como es la ratificación del convenio 155, que, como hemos mencionado, contiene muchos lineamientos para un mejor funcionamiento de los comités paritarios. Por lo tanto, nuestra recomendación es que quizá se deberían hacer mayores esfuerzos también desde el sector sindical y de los trabajadores para impulsar y para exigir el cumplimiento efectivo de la política y del programa que fueron acordados tripartitamente y aprobados al más alto nivel. Y aquí también creemos que las organizaciones sindicales tienen un rol muy importante en el proceso que se vaya a emprender de evaluación del impacto de la política y el programa, y seguramente de su revisión de cara al año 2021. Y bueno, pues animamos, por supuesto, a las organizaciones sindicales a posicionar también la seguridad y la salud, incluso el funcionamiento de los comités paritarios, en la negociación colectiva. Había un estudio del 2014 que decía también la escasa incidencia que tienen las materias de seguridad y salud en la negociación colectiva. Y bueno, como también se mencionaba, en este momento y en el contexto de COVID, además de las dificultades y de los desafíos, creemos que es una tremenda oportunidad para posicionar más fuertemente la materia de seguridad y salud en las agendas públicas y también en las agendas de las organizaciones de trabajadores, incluyendo, como este es un buen ejemplo, tratar de impulsar el funcionamiento de los comités paritarios. Esos serían mis comentarios y muchas gracias de verdad por su atención. Muchas gracias, Carmen. Antes de continuar, les recordamos que luego de los comentarios, ¿cierto?, se va a abrir una sección para poder responder preguntas. Los invitamos a poder formularla a través de la opción de preguntas y respuestas de acá, de la plataforma de Zoom. A continuación le damos la palabra a Horacio Fuentes,
consejero nacional de la CUT, para que también haga sus comentarios respecto al estudio y sus principales resultados. Hola, antes que nada, muy buenos días. Agradecer la invitación que se nos ha hecho como secretaría a participar en esta presentación de este estudio, que yo creo que es muy importante, y enviarle un caluroso saludo a todos y a todas, pero quiero detenerme especialmente, y perdónenme el resto, enviar un fraternal saludo a la doctora Lilian Capone, que está mirándolos desde Argentina y que está participando en esta presentación. Yo creo que en realidad el estudio viene a reflejar algo que nosotros como Secretaría ya veníamos desarrollando a través de todos los seminarios y la contratación en terreno, digamos, de los problemas de los comités paritarios. Yo creo que lo que hace el estudio es un poco sistematizar lo que de alguna u otra manera como Secretaría habíamos denunciado y habíamos dicho en reiteradas oportunidades sobre las debilidades, ¿no es cierto?, que tiene el comité paritario, y de repente cómo los patrones de alguna u otra manera hacen una instrumentalización política del comité paritario en términos de querer suplantar la actividad del comité paritario por el sindicato. Entonces, en definitiva, ahí nosotros creemos que lo que falta es que efectivamente nos pongamos de acuerdo, y yo creo que Carmen apuntó a una cosa que para mí y para nosotros es esencial, es decir, ¿cuál es el rol del comité paritario? Porque si estuviera en una prueba hoy día y si tuviera alternativa, yo te diría, Carmen, que son todas las anteriores. Es decir, todas están ahí, digamos, porque obviamente tenemos que hacer investigación de accidentes, hacer prevención, etcétera, etcétera. Y en ese marco, entonces, la ley consagra de que efectivamente los comités paritarios tienen una serie de obligaciones, y me parece bien que las tengan, ¿ya? El problema está en que a nosotros nos pasaron una herramienta sin saber ni leer ni escribir, porque efectivamente nadie nos prepara para... Nosotros ha sido una contratación de esto cuando le preguntamos a cada uno. Nosotros hemos capacitado y hemos recorrido con Erasmus. Bueno, también Fernando nos ha acompañado en estos seminarios del norte a sur. Y a todos le hicimos una pregunta clarísima, o sea, ¿cuántos de ustedes, miembros, representantes de comités paritarios, saben investigar un accidente? Y la verdad las cosas es que, salvo en la administración pública, solo cuando el miembro del comité paritario es experto en prevención de riesgo, es el que sabía, el resto no lo sabe. Entonces, yo diría de que efectivamente ahí hay un problema. Porque efectivamente lo que hay es que no tenemos esa capacidad para poder investigar un accidente. Entonces, al final, ¿quién se queda con la investigación del accidente? Como decimos nosotros acá, ¿no es cierto? Segurito de la empresa. Y lo que trata el segurito de la empresa es de lindar la responsabilidad del empresario, en términos, al final, ¿no es cierto?, de la investigación con respecto al accidente o la muerte que haya pasado, digamos, al trabajador o los trabajadores. Después tenemos que efectivamente no tenemos tiempo, ya el estudio también lo señala. Es decir, si a nosotros se nos asignó una tarea tan importante como esta, entonces, ¿por qué no tenemos los tiempos necesarios, digamos, para poder ejecutar nuestras labores? O sea, el comité paritario tiene hoy día, por ley, designado 2 horas al mes, ¿ya? Incluso estas pueden ser dentro o bien fuera de las horas normales de trabajo, ¿ya? Y si es por fuera se pagará con el 50% de recargo, pero quiero decir que efectivamente es absolutamente insuficiente si yo quiero hacer prevención, porque yo creo que el rol más importante del comité paritario es la prevención, ¿ya? Y efectivamente porque nadie quiere llegar, ¿no es cierto?, a una mutualidad con algún accidente, producto de un accidente grave, qué sé yo. Entonces, yo creo que esa situación del comité paritario, yo creo que todo lo que nosotros estamos viendo hoy día, digamos, y sin tomar en cuenta la protección. Pero hay otro elemento que me parece importante que no aparece en el estudio, ¿ya? Y que es con respecto a los comités paritarios, porque por ley las empresas, ¿no es cierto?, tienen hoy día, empresas que tienen más de 25 trabajadores pueden tener comité paritario.
Ya, pero ¿qué pasa con las empresas que tienen menos de 25 trabajadores? No hay comité paritario. ¿Cuánto es la cantidad de trabajadores que se quedan sin, a lo menos, una mínima participación para la discusión y la protección de esa cantidad de trabajadores que son miles y millones? ¿Ya? Porque efectivamente todo eso, ahí no tenemos ninguna participación en empresas que tienen menos de 25 trabajadores. Y en empresas que tienen más de 25 trabajadores y tienen más de un establecimiento, y ese establecimiento tiene más de 25 trabajadores, entonces el primer comité paritario solamente tiene el aforado, es decir, tiene la protección. El resto no lo tiene. Entonces son todos esos problemas que en realidad nosotros lo hemos visto y lo hemos denunciado en esta situación. Con esta administración, nosotros me acuerdo que una de las primeras entrevistas que tuvimos cuando asumió este gobierno, nosotros planteamos en qué va a quedar la Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, que Carmen menciona. La verdad es que la Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo está, como se dice, ¿no es cierto?, durmiendo los sueños de los justos, digamos, ¿ya? Y no se ha hecho nada con respecto a eso de avanzar en la aplicación del programa. Y efectivamente, es más, digamos, este gobierno en el Consejo Consultivo, que es un órgano que se supone que es bipartito, pero debiera ser tripartito, porque el Estado no está, donde debería estar empresarios, trabajadores y el Estado, y que acá es bipartito porque están solamente empresarios y trabajadores. La delegada que nombró el gobierno la nombró a dedo, sin tener ninguna representación, sin tener nada, entonces, y esas cosas también se las hemos reclamado, es decir, yo quiero denunciar que efectivamente el gobierno de Sebastián Piñera no se ha preocupado absolutamente nada con respecto al tema de la protección de los trabajadores, menos en el COVID. O sea, hay que señalar solamente que efectivamente el gobierno lo que hace, ¿no es cierto?, entre cuatro paredes, como está acostumbrado a hacerlo, es sacar el paso a paso laboral. Y el paso laboral era un acuerdo entre comités paritarios y los empresarios. Básicamente ni se acordaban de las organizaciones sindicales. Y eso fue la labor de la CUT que revirtió eso, porque efectivamente a través de las conversaciones que tuvimos en mesas que teníamos con el Ministerio del Trabajo, logramos decir que efectivamente eso no tenía ningún asidero. Primero que nada porque el Comité Paritario no tiene la fuerza política que tiene el sindicato para imponer la situación. Y segundo, porque efectivamente los acuerdos allí implementados no eran fiscalizables, es decir, mañana el empresario podía cumplirlo o no, y aquí no pasaba nada. Entonces lo que hicimos es poner reclamar y lo que sale, ¿no es cierto?, a través de eso es el FUT, ¿no es cierto?, el Formulario Único de Fiscalización, que a lo menos ahí señala la falla y es decir, la falta que está cometiendo la empresa si no cumple, y qué sé yo, y las penas que se arriesga, digamos, a no cumplir la situación. Entonces yo diría de que en esa situación ha sido así. Indudablemente, que en esta situación nosotros hemos tratado de jugar un rol importante como central y fundamentalmente como secretaría, de acuerdo a las herramientas que podemos tener hoy en esta materia. Porque en materia de transporte público, yo les quiero decir que efectivamente aquí no hay ninguna medida que tienda a proteger a los trabajadores, ¿no es cierto?, que transitan diariamente en el transporte público. O sea, no hay quórum mínimo establecido para el transporte público. Si quiere el metro va lleno, si quiere el bus va lleno, da lo mismo. Es decir, ahí no se pierde toda la trazabilidad de la enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la situación es compleja. Y tenemos una autoridad que no escucha, digamos, las demandas de los trabajadores en estas materias, pero también diría de que, en definitiva, ¿no es cierto?, creo que hay que ordenar un poco todo lo que tiene que ver con la fiscalización y la situación del control sobre esta situación. Carmen tenía razón cuando dice, si aquí, la verdad es que en un momento determinado, ¿quién fiscaliza qué? ¿El Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud o qué? En definitiva, no hay un organismo centralizado. Eso se planteó en la Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, que haya un organismo centralizado, ¿no es cierto?, que tenga que ver con los temas de salud y seguridad en el trabajo. Pero eso, como te digo, no se ha implementado absolutamente nada. Esa es la realidad que tenemos hoy día. Yo me gustaría decir
que las cosas son distintas, pero yo no puedo decir que las cosas son distintas porque efectivamente es la constatación misma de la realidad y el estudio así en gran parte lo demuestra. Así que yo valoro el estudio, creo que falta mucho por trabajar y efectivamente, ¿no es cierto?, tanto el sindicato como el comité paritario tienen la obligación de velar por la salud y la seguridad del trabajo y exigir, digamos, al empresario, que es el dador del trabajo, en este caso, ¿no es cierto?, de que cumpla con la ley que le asigna, ¿no es cierto?, que tiene la responsabilidad de velar, ¿no es cierto?, por la salud y la seguridad de los trabajadores. Así que creo que un trabajo conjunto y una acción sindical más decidida en estas materias creo que va a ayudar mucho como por ejemplo, que todos los contratos colectivos integren materias de salud y seguridad en el trabajo. Creo que ayudaría mucho a mejorar la condición de millones de trabajadores en estas materias en nuestro país. Me quedo hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Horacio. Antes de continuar con la parte de preguntas, queremos darle un espacio a Lilian Capone, secretaria de Salud Laboral de la CTA de la provincia de Buenos Aires, para que nos entregue también un saludo. Así que adelante, compañero. Bueno, muchas gracias. Buen día, compañeros. Bueno, cuántos compañeros queridos, Horacio, Fernando. Ahí está, bueno, Carmen también, Bárbara. Bueno, compañeros muy, muy queridos de camino y de destino, como decimos acá. Desde la CTA de los Trabajadores los abrazamos muy fuerte porque estamos viendo en América Latina aires nuevos. Y esto que estamos viendo hoy con el plebiscito de ustedes, con lo de Bolivia, con lo que está ocurriendo en Argentina, me parece, y esto que trabajamos tanto por la unidad sindical, siempre hemos hablado tanto con Horacio como Fernando, como con Bárbara, que la unión de los trabajadores no tiene fronteras, ni siquiera nos separa la cordillera de los Andes. Así que un abrazo muy profundo. Hay que seguir trabajando. Nosotros en Argentina no tenemos ni siquiera los convenios ratificados que tan claramente comentaba Carmen. Tampoco tenemos una ley nacional que obliga a las empresas públicas y privadas a tener comité mixto. Solamente en 2 provincias, una es en la provincia de Buenos Aires y otra en la de Santa Fe. Lo que sí podemos decir que desde el espacio intersindical, que es un espacio de unidad sindical y de conocimiento colectivo, estamos trabajando muy fuerte porque damos la pelea y en el ámbito del COVID estamos demostrando que en los lugares donde hay comité mixto y delegado de prevención se ha generado una fuerte impronta de estrategias de prevención de COVID por un lado, con menor cantidad de casos por otro. Es decir, que esto es muy comprobable, esto es fácil de entender, que cuando los trabajadores se apropian de las políticas, todo es mucho más fácil. Así que, compañeros, un abrazo muy grande y gracias por permitirme este saludo. Gracias. Muchas gracias a usted, compañera, por el saludo y por su participación también en este espacio. Bueno, para finalizar, han llegado algunos comentarios. Por ejemplo, Rafael Rey acá nos comenta que la Contraloría General tiene facultades sobre los comités, especialmente sobre el sector fiscal. ¿Qué más? También acá hay una pregunta que dice si existe alguna instancia de formación para miembros de comités paritarios de higiene y seguridad desde la CUT. Soy presidente de uno y me interesaría participar. Es una pregunta. Bueno, no hay más preguntas, así que yo creo que respondiendo eso ya podríamos ir dándole cierre a la actividad. Fernando, ¿está por ahí para poder responder? O quizá compañero Horacio. Sí, Martín, yo creo que la pregunta de la CUT la debe responder Horacio porque está en eso precisamente. Hay un comentario también sobre estudios ergonométricos en el marco de la pandemia y del teletrabajo, entiendo. Decirle que CUT con OIT también estamos desarrollando ahora precisamente en este tiempo un estudio, no ergonométrico por cierto, pero un estudio sobre la percepción que tienen los trabajadores de lo que ha sido la implementación del teletrabajo. Esperamos que antes de terminar el año 2020
esté disponible para presentarlo, quizás en una presentación como esta, con las conclusiones a las cuales se puedan arribar. Precisamente lo que dice Rafael Reyes es cierto, la Contraloría tiene una dimensión de fiscalización sobre, particularmente los comités paritarios de los organismos públicos, que como vimos es un número bastante menor en relación a los privados, son solo 2029 públicos, pero no dejan de ser, y es interesante que también los comités paritarios, particularmente los públicos, puedan explorar por ahí, y por cierto también hay un ámbito de competencia para las mutualidades, que son de parte de la Contraloría, porque las mutualidades son corporaciones privadas que administran un impuesto público. Y por ese lado la Contraloría ha ingresado también a tomar conocimiento de algunas de las actividades que desarrollan. No sé si hay más preguntas, pero Horacio podría contestar lo de la capacitación que se hace en la CUT para estos ámbitos. Bueno, nosotros cuando asumimos con Erasmo la tarea en la secretaría, lo propusimos, digamos, como una primera situación, un diagnóstico con respecto a la situación que se encontraban los trabajadores en estas materias. Ese diagnóstico está hecho, ¿ya? Y las conclusiones coinciden plenamente con lo del estudio, eso ya lo dije. Ahora, pero todas las capacitaciones que nosotros hacemos, que hemos recorrido de norte a sur, incluso la última capacitación en torno a temas psicosociales que hicimos junto con la ASH, que nos acompañó Cristian, ¿no es cierto?, en esta situación. La verdad de las cosas es que hemos capacitado, yo diría, a más de 1.500 trabajadores en los últimos 2 años, dirigentes sindicales. Entonces, solo en el último año participaron cerca de 1.000 trabajadores. Entonces, lo que sí está claro, tenemos una proyección para adelante. Como secretaría, la idea es instalar, y estamos viendo que es mejor instalar una escuela sindical en materia de salud y seguridad en el trabajo, que yo creo que no debería ir más allá del próximo año, o bien instalar un diplomado que nos permita, digamos, hoy día capacitar en un grado mayor, digamos, a trabajadores y trabajadoras, ¿no es cierto?, de nuestra central. Entonces, la idea es eso, tener esa situación, pero lo queremos hacer muy bien, porque no queremos porque nos pasa que de repente al principio se inscriben como 100 a participar en un curso y después al final terminamos como con 10. Entonces, esa irresponsabilidad de algunos, digamos, deja fuera, digamos, al inicio a muchos otros. Entonces, y una vez empezado esto, es difícil meter a otros al medio. Entonces, creo que tenemos que ver cómo van a ser las medidas que se van a tomar para que efectivamente los que se inscribieron concluyan y después no se vayan, esta cosa. Entonces, pero estamos preocupados por el tema de la capacitación, lo vamos a hacer y van a ser informados, digamos, todas las organizaciones, incluida la NEF, todas las organizaciones sindicales que están adheridas a la CUT, en primer lugar. Perfecto, muchas gracias, compañero. Otra pregunta, Sandra Ávila consulta, ¿hay algún protocolo de retorno seguro laboral? La pregunta escapa un poco del objetivo del estudio, pero yo creo que de todas maneras se puede responder. Martín, si me permites, sí, por únicamente yo creo que quizá también después desde el ámbito sindical se puede responder, pero solamente decirle a esta persona que nos está preguntando, Sandra Ávila, yo ahora le voy a transcribir ahí en el chat el link de algunos de los recursos que OIT ha desarrollado en este periodo para la elaboración de protocolos de trabajo seguro y saludable en tiempos de COVID. Es una herramienta de 10 pasos que establece los lineamientos generales para que las empresas o los sectores en ámbitos bipartitos o tripartitos puedan hacer protocolos específicos para las distintas empresas y centros de trabajo. Entonces, de todas formas, si googlea herramienta de 10 pasos para un retorno seguro y saludable OIT, seguramente la va a encontrar, pero yo ahora lo voy a copiar y pegar en el link para todos. Sí. Perfecto, muchas gracias, Carmen. Bueno, ahí están preguntando también si se puede publicar para todos, se va a enviar por el chat.
Disculpa, solamente agregar que efectivamente guía de retorno seguro no hay, porque retorno seguro no hay. Lo que hay es que son ciertas medidas que tratan de paliar un poco el tema de amilanar un poco el tema de que no se contagie tanta gente, pero retorno seguro no hay. Yo ya señalaba el tema del transporte público, imposible que yo le diga a usted, mire, este es el protocolo, no. Yo creo que las empresas sí, mucho antes de que el gobierno sacara las medidas, tomaron ciertas medidas y ciertos resguardos junto con los sindicatos y los comités paritarios. Muchas de estas, digamos, están ahí. El problema está como el transporte, como llevarlos, no ocupar transporte público, los confinamientos necesarios, tanto en los casinos como en los guardarropas, etcétera, etcétera. Todo eso muchas empresas lo hicieron, digamos, ¿ya? Y están ahí, ya que son mecanismos para evitar los contagios. Ahora, el problema de fondo que tenemos es el transporte público, porque no todas las empresas pueden llevar al trabajo, ¿no es cierto?, a sus trabajadores. Entonces, ahí hay un problema, ¿ya?, que es más o menos serio. Entonces, yo no podría decir, yo le recomendaría que en definitiva viera los protocolos que tiene la empresa, ¿ya?, más y lo viera con el tema del food, que lo puede bajar por internet, el formulario único de reclamo. Yo creo que eso podría ser. Si me lo permiten agregar, que en la ATI hemos tenido mesas sectoriales con muchas empresas de distintos rubros y hemos sacado bastante aprendizaje de ahí, y toda la información que hemos recolectado, incorporando también prácticas internacionales que hemos logrado colectar de distintas conversaciones con expertos, están en una página web que se llama coronavirus.ats.cl. Por lo tanto, si por algún motivo quieren ver prácticas específicas para su empresa, en esa página hay mucho contenido específico que pueden utilizar. Y sí resaltar lo que dice Horacio, que el retorno seguro es, al final del día, lo que podemos hacer es mitigar riesgos, pero el riesgo siempre existe. Entonces todavía el llamado al cuidado es fundamental, y los datos de España al menos muestran que solo un 13% de los contagios son en focos laborales. La mayor parte de los contagios se ha dado en focos sociales, familiares. Entonces también tener claro que de esto salimos juntos y necesitamos un cambio que trasciende la empresa, es un cambio que es transversal. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, para ir finalizando, ya que no hay más preguntas y también estamos justo dentro de los tiempos también, agradecemos a todos y a todas su participación en este encuentro, que esperamos entregue luz, es cierto, hacia dónde avanzar en materia de protección de la salud de los y las trabajadores, sobre todo en contextos tan duros como lo es el actual de pandemia. Además, dejar los invitados, invitadas también, a visitar la página web de la Fundación, www.fielchile.cl, en donde ya se encuentran disponibles tanto el informe final del estudio como una síntesis con las principales propuestas. Así que reiterar los agradecimientos, muchas gracias, y nos estamos viendo en las próximas actividades que sin duda la Fundación Fiel está desarrollando. Hasta luego. Abrazo, compañeros. Gracias. Adiós. Chao, gracias. Gracias a todos. Gracias, Lili. Nos vemos. Compañeros. Chao. Chao, presidenta. A la OIT también, muchas gracias. A todos los